eso llega el informe especial de Nada que Perder. ¿Con qué te venís hoy, Ale? Bueno, nuevos derechos, viejos reclamos, infancia y discapacidad en Uruguay. En Uruguay hay un 6% de la población que tiene algún tipo de discapacidad, pero el dato más preocupante es que el 50% de los niños, niñas y adolescentes dentro de este segmento poblacional vive en hogares con necesidades básicas insatisfechas. Bueno, el Ministerio, recordemos, la semana pasada el Ministerio de Desarrollo Social presentó el informe Población en situación de discapacidad en Uruguay, prevalencia y brechas en el acceso a derechos a partir del censo 2023. Esto fue a raíz de una consultoría que se hizo en conjunto con UNICEF y el Fondo de Población de las Naciones Unidas desde la Dirección del Área de Discapacidad de la cartera. Según este informe, son más de 18.000 niños, niñas y adolescentes entre 5 años y 19 años que viven en situación de discapacidad. Este grupo representa el 9.2% del total de las personas que tienen discapacidad en nuestro país, según este informe. Y bueno, vamos a repasar los datos que transmitieron las autoridades, pero algo fundamental es escuchar a las familias de los niños que tienen discapacidad, a quienes conviven con esta realidad día a día, ¿no? El colectivo Todos Pertenecemos trabaja por los derechos de niñas, niños y adolescentes autistas en edad escolar, y Eliana Moreira es vicepresidenta de este colectivo. Bueno, dialogué con ella de varios temas. Nosotros hemos hecho seguimiento del tema. En este caso, las familias trabajan más que nada con niños que tienen autismo, que es una parte de la población que tiene discapacidad en nuestro país. Obviamente hay muchos más niños, aparte de los chiquitos que tienen TEA. Pero está bueno escuchar cuáles son las necesidades, cómo se encuentran hoy por hoy estos gurises. Las familias donde hay un miembro en situación de discapacidad, sobre todo esa persona y sus cuidadores se enfrentan primero que nada a la vulneración sistemática de derechos, en la educación, en la salud, en el derecho al esparcimiento. Hoy por hoy en la salud hay demoras hasta para diagnosticar, no hay apoyos reales, no hay un acompañamiento integral, no hay nada en salud mental, en un acompañamiento posterior a un diagnóstico. Cuando hablamos también de educación, no hay profesionales especializados para trabajar con diferentes condiciones o discapacidades. Mucho menos se le brindan los materiales accesibles, adecuados, estructurados, lo que se necesite, ya sea para la movilidad física, intelectual, psicosocial. No existen ese tipo de recursos hoy en día, ni siquiera existe la figura de un profesional especializado que se dedique a ese acompañamiento integral en la educación, a asistir al docente, a guiarlo, a aconsejarlo cómo hacer los ajustes razonables, qué necesita ese niño, qué no necesita. Bueno, la foto que veíamos allí en pantalla de Moreira es de junio del 2024. Ahora después me gustaría detenerme en esa foto y ese reclamo que aparece en esa foto. Pero bueno, le consulté a Moreira también cuál es la visión de la familia sobre la postura de las autoridades, de las nuevas autoridades, sobre todo si se compara con lo que se hizo durante el gobierno pasado. Este relevamiento que realizó el MIDES, nos parece glorioso que hayan datos actualizados, pero este tipo de información no se puede tirar al aire sin acciones concretas, sin realmente la creación de políticas públicas constantes, que trasciendan periodos de gobierno, que se hagan promesas electorales y después queden vacías, queden en la nada, que se hable de salud mental, de acompañamiento a las familias que reciben un diagnóstico y después no se realice. Es cruel, llega a ser cruel realmente. Bueno, justamente esto que ella señala y que es parte de lo que dice allí el reclamo en el cartel que sostiene, dice: la solución es es en conjunto, no es de ninguno porque se pasan la pelota, o sea, no es de ningún partido, esto tiene que ser más allá del partido que esté gobernando, tiene que ser una política de largo plazo, eso es lo que reclaman las familias, y justamente sobre eso hablamos, no sé si recuerdan, con Federico Lezama,
Lezama, que es director de discapacidad del MIES, hablamos con él la semana pasada, y él habla de esto, ¿no? De trabajar más allá del gobierno de turno, de que todos los partidos con representación parlamentaria firmaron este acuerdo para llevar adelante un conjunto de acciones, de políticas para personas con discapacidad. Escuchemos lo que decía Lezama sobre haber llegado a este acuerdo. Y yo creo que esto es un grado de sensatez de los partidos políticos, de entender que este tema está en una situación tan dramática que no hay margen para el perfilismo, no hay margen para la disputa. Y hubo una madurez previo a las elecciones de entender que había una serie de puntos que no había capacidad de discusión, si estaba bien o estaba mal. Había que hacerlo. Esos puntos tienen que ver con la institucionalidad, que es lo que estamos cumpliendo en este proyecto, tiene que ver con la construcción de información, que tiene que ver con el informe que estamos realizando, con la educación, con la salud, con la vivienda, con el empleo, con la accesibilidad en el urbanismo, en el transporte, con la capacidad jurídica y el acceso a la justicia, que es un tema determinante en la vida de muchas personas con discapacidad, sobre todo personas adultas. Esos puntos que contemplan el programa interpartidario, que están muchos de ellos en el programa de gobierno, son nuestra hoja de ruta y son una oportunidad histórica que tenemos como país para en los próximos 5 años establecer un rumbo que pueda luego tener continuidad. Porque el gran problema de estas políticas es justamente los procesos disruptivos. Acá hay un acuerdo que, de plasmarse en los hechos de los próximos 5 años, seguramente vamos a poder generar condiciones de transformación de estas realidades tan crudas. Obviamente tendremos que transitar el periodo de gobierno y veremos cómo se van resolviendo estas cuestiones. Tenemos buenas expectativas porque entendemos que hay una cohesión política y también entendemos que hay cierta cohesión social en cuanto a esta demanda. Son aspectos que la sociedad civil viene reclamando hace muchos años. Bueno, y Lezama también menciona en la entrevista las acciones que se llevaron adelante durante estos primeros meses de gestión y bueno, y habló de esta hoja de ruta para comenzar con este plan nacional anunciado por el gobierno que va a promover accesos a los derechos a las personas con discapacidad. Muy bien, los datos son realmente una mala noticia. La construcción que se está haciendo en cuanto a la política pública augura que podamos atender estas realidades con buenos resultados. Nosotros venimos construyendo este proyecto de un lugar de fragilidad. ¿Sí? La institucionalidad de la discapacidad no tiene un lugar preponderante. En esta etapa lo que hemos hecho fue diseñar la propuesta, recorrer el país, calibrando el proyecto en función no solamente de los datos, sino también de las capacidades institucionales y sociales de cada uno de los departamentos. Vamos a trabajar muy cerca de las intendencias, muy cerca de los municipios, porque este tema se define en la vereda, se define cuando la persona sale a la casa o incluso dentro del hogar. Y para eso tenemos que ser muy precisos en las acciones. Hemos diseñado lo que es el primer plan de accesibilidad y derechos de personas con discapacidad, que tiene 10 lineamientos que se desprenden de la convención, y estamos estableciendo con los ministerios y los organismos públicos acciones que atiendan a cada una de estos lineamientos, con acciones medibles, con acciones concretables, con acciones que tengan plazos y que además vamos a estar midiendo el impacto en función de los datos que estamos presentando en estas jornadas. Porque el éxito de la política la vamos a medir en el impacto, no la vamos a medir en las acciones. Si las acciones son buenas, se ejecutan, pero no disminuye la brecha, ahí no tendremos éxito. Bueno, el título del informe dice Nuevos derechos, viejos reclamos. Por un lado, él habla de este acuerdo interpartidario. Esto es totalmente nuevo, no se había hecho antes. Él habla del primer plan de accesibilidad, esto también es nuevo. Y hay un datito que viene ahora más adelante que tiene que ver con la educación, que yo creo que ahí es fundamental porque es algo que ya se hizo, que se hizo en mayo de este año y que era un reclamo de las familias y es un reclamo totalmente entendible. Era una traba muy grande que tenían los chiquilines para acceder a la educación. Pero repasemos los datos. Distribución por sexo y por edad. Entre los más jóvenes la prevalencia es mayor en varones, 3.3%. En mujeres es 2.6%. El informe además evidencia que las brechas comienzan desde edades muy tempranas. Se profundizan en la adolescencia, es un momento de la vida de los gurises que es bastante complejo porque bueno, después de la escuela
es bastante difícil seguir la educación. Porque porque les cuesta muchísimo seguir un programa escolar por un lado, por otro lado porque ya si la capacitación de los docentes o la oferta educativa que existe hoy por hoy es compleja para los gurises que tienen discapacidad, mucho más en secundaria. En secundaria el cambio es enorme para los gurises que no tienen discapacidad, para aquellos que tienen algún tipo de discapacidad también es muy complejo, entonces el abandono escolar allí es complejo. Después, según el censo del 2023, la mitad de los niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad vive en hogares con necesidades básicas insatisfechas, una proporción de 14 puntos porcentuales superior a la de los gurises que no tienen discapacidad. Esto implica carencias en vivienda, en alimentación, en acceso a servicios básicos y educación. En comparación, 36% de los niños y adolescentes sin discapacidad se encuentran en hogares con esas carencias. Solo el 36%. Bueno, solo no, es muchísimo también, pero es preocupante para esta población. Según el MIDES, a nivel general, el 31% de la población de 5 y más en situación de discapacidad vive en hogares con necesidades básicas insatisfechas frente al 27% de quienes no presentan discapacidad. De este grupo, los menores son quienes enfrentan las mayores dificultades y vulnerabilidades. ¿Qué pasa con la educación? Bueno, la educación y la capacitación es algo fundamental si se piensa, obviamente, en el futuro de estos chiquilines, porque, se necesita que puedan lograr independencia cuando sean adultos, porque las familias, los padres no van a estar todo el tiempo allí acompañándolos y necesitan tener independencia y para eso capacitarse. Según el censo, el estudio refleja una desigualdad persistente en el acceso y la permanencia educativa, como decía, y le consulté a Gabriela Salsamendi, que es directora general de Educación Inicial y Primaria, cómo se está en cuanto a herramientas para atender a estos 18.000 niños, niñas y adolescentes, cómo se encuentran los centros educativos en cuanto a accesibilidad, en cuanto a la cantidad de recursos humanos que se necesitan, en cuanto a la capacitación que necesitan tener las maestras para tener en clase a niños, por ejemplo, con TEA. Existe una resolución de Codicen de este año que surge el 6 de mayo de 2025, en donde allí lo que se resuelve tiene relación justamente con la inclusión. Se encomienda a las direcciones generales a realizar la revisión integral de las condiciones normativas, edilicias, pedagógicas para avanzar en la concreción del derecho y accesibilidad a los centros educativos. Se establece que en función de esa revisión se fortalezcan los mecanismos para que los estudiantes con discapacidad pueden inscribirse a cualquier centro educativo, no con un límite de cantidad de niños por clase, por ejemplo, no está estipulado eso en la resolución. Sí pueden ser arreglos dentro del centro educativo en relación a qué es lo mejor para cada uno de los niños y las niñas, y se dispone, por ejemplo, que la presencia de asistentes no puede ser un requisito ni un impedimento para la inscripción ni para la permanencia en un centro educativo de una persona con situación de discapacidad. Entonces, esa resolución que da marco a una serie de acciones enmarca también, por supuesto, los centros educativos de primaria. Y respecto a la última parte de la pregunta sobre la capacitación, nosotros tenemos una serie de capacitaciones abiertas. Por ejemplo, dentro del Centro de Formación Permanente se hizo el llamado a la inscripción a un curso de educación plural. Estaba dirigido justamente a docentes. Es un curso que tiene como objetivo promover el diálogo, la reflexión sobre los nuevos escenarios educativos que se conforman en torno a la llamada educación inclusiva. Bueno, en este curso que desarrolla las inscripciones este mes, según me explicaba Salsamendi, se van a realizar diferentes recorridos teóricos, análisis de situaciones prácticas para resignificar justamente los modos de enseñar, de aprender. Es una población que necesita obviamente tener una atención especial. Es un curso que es totalmente virtual y esto se hizo así de manera de llegar sobre todo a los docentes que están en el interior del país, que se les dificulta venir hasta la capital o trasladar los cursos para allá. Y además, a través del MEC y particularmente desde el Consejo Coordinador de Educación en la Primera Infancia, se armó otro curso que se llamó Educación Inclusiva en la Primera Infancia. Esta es la segunda edición. Y aún está habilitado el periodo de inscripción hasta el 15 de diciembre, así que aquellos docentes que se quieran inscribir en este segundo curso también lo pueden hacer. Es un curso autoadministrado y asincrónico que lo que busca es promover el paradigma de la educación inclusiva en la primera infancia, avanzando justamente en garantías de educación y cuidados de calidad, poniendo el foco en los niños y las niñas, porque estamos hablando de primaria.
Y algo que ya hemos abordado en otras oportunidades es esto que dicen las familias, de que es muy difícil acceder a un lugar en educación pública, porque bueno, son 1 o 2 niños que aceptan en las escuelas, y también hablan de que en algunas oportunidades solo pueden asistir 2 o 3 horas, 2 o 3 veces por semana. Escuchemos lo que decía Salsamendi al respecto. Las familias pueden anotar a su niño y a su niña en cualquier escuela. En el marco de la inclusión, no estamos generando escuelas solo para determinados niños y otras escuelas para otros, sino que consideramos que los niños y las niñas todos somos distintos, y en ese sentido todos requerimos distintas formas de acceso a los distintos objetos de conocimiento, y esto vale para todos, no tiene que ver ni con el espectro, ni con desarrollos que no son normotípicos, ni con la discapacidad funcional, sino que tiene que ver con cómo se accede a los objetos de conocimiento y cómo se tiene en cuenta la singularidad de los aprendizajes de cada uno de los niños y niñas. Por lo tanto, esto de que en algunas oportunidades solo pueden asistir 2 o 3 veces por semana o 2 horas, en realidad es probable que surja de un acuerdo con la propia familia, porque no es eso lo que está estipulado, ¿verdad? Sin embargo, hay niños que sabemos que no sostienen una escolaridad completa, y incluso en ese acuerdo con la familia se conversa sobre eso, siempre en virtud de qué es lo mejor para los niños y las niñas. Bueno, y justamente sobre esto que ella menciona, y en el primer audio incluso habla de esta resolución que podemos ver ahora en pantalla, resolución a la que accedimos, la 1144/25. Esto fue emitido el 6 de mayo de este año, y allí lo que se resuelve es que los niños tienen derecho a inscribirse en cualquier centro educativo sin límite por clase. Esto es nuevo, esto es de este año, fue firmado por las autoridades actuales, y bueno, justamente creo que es un buen momento para tomar en cuenta esto en particular, porque se vienen las inscripciones para el año que viene. Las escuelas no pueden decir que no hay lugar para un niño con discapacidad. Esto fue firmado por las autoridades, fue firmado ahora en mayo, por lo tanto, si bien es entendible que no se puede anotar a todos los niños en las escuelas, sí tiene que haber una respuesta contundente. Que estén dentro del sistema, aunque sea que después vea dónde se derivan. De los directores o las directoras de cada uno de los centros educativos, de decir, bueno, no tengo lugar en esta escuela, pero tenés esta escuela, esta otra y esta otra. Y tiene que respetar cierta cercanía con la casa también, porque esa es otra de las dificultades con la que se encuentran los padres. Pero ya está en una resolución. Es el derecho que tienen los gurises a estar justamente en una escuela pública. La cantidad de días, que es algo que también señalan las familias, que un niño asiste a un centro educativo, tiene que estar conversado con las familias, tienen que estar guiados por especialistas que atienden al niño o al adolescente. No es una decisión de la institución educativa. Y esto es algo que, por un lado dicen las autoridades, y por otro lado también hablé con una maestra. Esto se conversa con las familias. Las familias tienen que tener su voz allí y decir, bueno, el niño está como para tener clases todos los días o no, obviamente con el apoyo de los especialistas. Los especialistas son quienes saben en qué condiciones están los gurises como para tener toda la carga horaria o no de la escuela, y ir incluso de lunes a viernes, o tratar de ir un poquito menos. Pero para meternos justamente un poco más en territorio y conocer algunos detalles, con quien me comuniqué es con Graciela Villar. Ella es maestra de escuelas especiales, y le consulté sobre la realidad de los gurises que van a escuelas especiales y por qué es que no pueden asistir a escuelas comunes. ¿Quién decide esto? Los niños van a escuelas especiales o porque ya tienen informes pedagógicos y ya tienen, por ejemplo, un niño que tiene síndrome de Down o un espectro. Ya se ve en primeros años de jardín de infantes, ya se ve que el niño tiene determinadas dificultades, ya se empieza a diagnosticar si la familia acompaña, y bueno, ya ingresa a la escuela especial, donde se cuenta con preescolar también. Generalmente entran en segundo o tercero, ya cuando tienen un fracaso, repitieron primero, repitieron segundo, entonces ahí ya se empieza a derivar. ¿Quiénes lo derivan? Bueno, la maestra hace informes psicológicos que van al médico, el médico le sugiere un psicodiagnóstico, y el psicodiagnóstico, una vez elaborado, se ve la disponibilidad que hay de las escuelas más próximas especiales para el ingreso del niño, se entrevista a los padres y se determina el ingreso a la escuela
especial, como un pasaje, ¿no? No como algo definitivo. Y eso se está cambiando también. El que tiene la última palabra del ingreso de los niños a escuela especial siempre son los padres. Los padres los ingresan y los padres los egresan. Muchas veces nos encontramos con padres que o no aceptan la discapacidad de su hijo o ven en la escuela especial como con prejuicio y no como un lugar a donde puede estar mejor atendido en esa etapa concreta de su desarrollo, donde puede prosperar y poder tener una inserción en común. También está la modalidad de la escolaridad compartida, donde asisten 2 o 3 días a una escuela común y 2 o 3 días a la escuela especial, se determina el horario. Bueno, y en la charla la docente me decía, me contaba su punto de vista sobre esto de la educación compartida. Ella lo que me decía es que según su experiencia de 30 años, esta opción no es la mejor porque los niños no terminan de ser parte ni de un grupo ni del otro, ¿no? Ni de la escuela común ni de la escuela especial. Llega un momento que no logran seguir académicamente tampoco el curso, no logran generar un vínculo con sus demás compañeros, con los docentes, pero bueno, eso es el punto de vista de ella lo aclara, esto es algo que según su experiencia es lo que nota en los gurises. Y ella ha trabajado en escuelas de barrios donde los chiquilines tienen muchas carencias, y en el fragmento que vamos a escuchar recordé algo que mencionó Pablo Casciani, presidente de ANEP, sobre la importancia de la asistencia de los niños a clase, porque las escuelas también cumplen un rol que no tiene que ver solamente con lo educativo, sino que aparte velan por los derechos de los niños, niñas y adolescentes en aspectos que van más allá justamente de lo educativo. Se viven vulnerabilidades desde el barrio, desde la familia, y bueno, la escuela lo que trata de hacer es alimentación, porque no pueden aprender si no están alimentados. Ahí desayunan, almuerzan y muchas veces meriendan, donde también se le busca la parte médica. Se trata de exigir a los padres por lo menos que una vez al año los lleven a un control médico. Se les trata de facilitar también las conexiones, por ejemplo, si necesita lentes, se les busca el asistente social, los casos de violencia, bueno, se abordan. Se trata de hacer un trabajo social muy grande, ¿no? Más que docente, de apoyo a las familias. Primaria no cuenta con las herramientas tampoco el equipo multidisciplinario de primaria, es escaso. Las zonas son muy grandes para los pocos profesionales que hay. A veces hay un asistente social y una educadora social y una psicóloga que tienen una zona muy grande y los casos emergentes son muchos, entonces no dan abasto y bueno, pasa que los niños no reciben la atención que necesitan. Pero ya desde la familia he tenido casos de niños que han cursado 1 año y hasta 2 años sin ser vistos por el médico, aunque sea una vez para un control. Eso es muy preocupante. Ya es preocupante en un niño que no tiene ningún tipo de discapacidad. Pensemos lo necesario que es el control médico para niños que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces acá justamente se resignifica lo que decía Casciani, ¿no? La escuela no solamente cumple el rol de educar, sino de hacerle un seguimiento al crecimiento de los chiquilines que asisten. Y bueno, ahí está justamente la importancia de asistir a clase. Entre los 16 y los 17 años, el 16% de los adolescentes con discapacidad no asiste a centros educativos frente al 10% entre quienes no presentan discapacidad. La diferencia es más pronunciada en varones, un 19%, frente a un 8%, y algo menor en las mujeres, 15% de niñas con discapacidad que abandonan el sistema educativo frente a un 9% de niñas que no tienen discapacidad. Además, quienes abandonan el sistema educativo lo hacen con un nivel educativo menor. En el grupo de 16 y 17 años, casi 1 de cada 10 personas con discapacidad solo completó la educación primaria. Mientras que entre quienes no presentan discapacidad, bueno, ese porcentaje llega al 2%. El informe del MIDES también señala que el 17% de las personas con discapacidad que tienen entre 15 y 17 años siguen en el nivel primario y un 14% de los adolescentes con discapacidad de entre 16 y 17 años pertenecen a educación primaria, en su mayoría en escuelas especiales. Con respecto a por qué hay niños de 15 a 17 años yendo a escuelas primarias. Las escuelas especiales, además de las clases, digamos, curriculares, donde se hacen adaptaciones curriculares, por supuesto,
constan con talleres de cocina, de carpintería, de herrería, cuero, de electricidad, distintas opciones, según qué escuela y las posibilidades. Entonces, lo que pasa es que los niños llegan a sexto año y claro, no están capacitados para tomarse un ómnibus e ir a otra institución que queda más lejos, no tienen la madurez emocional para cambiar de espacio. Entonces lo que se acuerda es que continúan asistiendo a la escuela a la parte de talleres. Entonces ahí están contenidos en un espacio donde conocen, realizando una actividad que ellos se sienten seguros y bueno, para la familia también le da una tranquilidad, o sea, una seguridad de que el niño no tiene que transportarse. Muchas veces hay algunas instituciones públicas que abarcan niños de 15 a 25 años. Bueno, varios puntos que comentábamos ahora fuera de micrófono, ¿no? Por un lado, la importancia de que existan estos talleres porque, bueno, se le dan las herramientas a los chiquilines para tener una salida al mercado laboral, se encuentra algo que les gusta, que los entusiasma, porque por ahí la propuesta académica no la pueden seguir o no la quieren seguir o no está dentro de sus intereses, pero sí algún taller que, bueno, que puede ser de cocina, carpintería, varios talleres que se tienen. Eso por un lado. Y por otro lado, también pensando en esto del abandono en secundaria, hay algo que juega mucho en todo esto que tiene que ver también con el bullying que se vive en los liceos. Imagínense a un chiquilín ya adolescente con discapacidad que va a un liceo ya con extra edad, porque por lo general ya son más grandes, y bueno, se encuentra con un panorama difícil de sostener. Entonces está bueno tener otras opciones. Y volviendo al inicio del informe, este trabajo concluye que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en Uruguay enfrentan barreras estructurales que afectan su desarrollo integral. Bueno, son varios los reclamos que existen, ¿no? Desde las familias. Por su parte, la dirección del área de discapacidad del MIDES, encabezada por Lezama, lo que señalaba es que la magnitud de las brechas presenta una situación alarmante, requiere acciones concretas. Estos resultados que se ven allí reflejados en el censo son insumo para el Plan Nacional de Discapacidad 2026-2030. Esto ya tiene un diseño, busca reducir justamente las desigualdades, promover el acceso equitativo, y los reclamos de las familias, los principales reclamos de las familias pasan por niños, niñas y adolescentes con discapacidad que no pueden asistir a clase, por personas que esperan desde el 2021 por un servicio esencial. Estamos hablando de los acompañantes también, donde en muchas instituciones se dice que sin acompañante no pueden ingresar. Bueno, esto también cambió, pueden ingresar, pero obviamente para los docentes es muy difícil sostener grupos numerosos con gurises que necesitan un acompañamiento especial. Entonces acá se están pensando en otras alternativas. Primero, deberían de tener el acompañante, y si no, las maestras también tienen que tener apoyo, y en esto de que ha bajado la tasa de natalidad, se cuenta con los recursos como para brindar cierto apoyo a las maestras que están allí en estas clases numerosas. Y una barrera directa que ejerce la autonomía y la ciudadanía es otro de los reclamos que dicen las familias, y en ese marco se está organizando una movilización para noviembre. Escuchemos lo que nos decían. Con respecto a la manifestación que estamos planificando para el mes próximo, lo primero que tuvimos que entender nosotros como colectivo fue que no se puede luchar simplemente por los niños autistas. Tenemos que expandir porque las diferencias son los que nos hacen únicos pero iguales. No solamente estamos hablando de niños y no solamente estamos hablando de autistas. Estamos hablando de cualquier persona, menor o mayor de edad, en cualquier tipo de situación de discapacidad, en cualquier grado, digamos, entre comillas, leve, moderado, severo, no importa. Estamos todos unidos en un mismo fin. Entonces lo primero que hicimos fue contactarnos con otras asociaciones, con otras organizaciones, para que apoyen, para que participen y para intercambiar también, porque hay muchísimas cosas que no sabemos, que no comprendemos, de otras condiciones, de otras patologías. Entonces lo primero que tuvimos que hacer es trabajar en unanimidad. Así que al que esté escuchando esto y pertenezca a cualquier tipo de organización que defienda los derechos de las personas con discapacidad y con cualquier tipo de discapacidad, que se contacten con el colectivo, todos pertenecemos, que vamos a trabajar en conjunto para que sean escuchadas nuestras voces de las familias de las personas con discapacidad y que se escuchen las voces de las personas con discapacidad, porque ellos, mejor que nadie, le pueden decir al Estado qué es lo que necesitan.
que haya una participación real de las personas con discapacidad en lo que les corresponde, en lo que les compete. Bueno, la importancia, ¿no?, de trabajar en conjunto también, porque si bien estas son familias de niños que tienen TEA, bueno, existen otras discapacidades que también necesitan voz. Niños que están que no pueden caminar, niños que tienen problemas de audición, no videntes, es amplísimo la gama de discapacidades que existen en nuestro país y falta muchísimo por hacer. Muchas gracias, Ale. A ustedes. Estás escuchando Nada que Perder en M24.